Gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en Sororidades. Bienvenidos, bienvenidas a través de Radio Televisión de Veracruz en este espacio en el que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, como lo hemos tenido a lo largo de nuestras emisiones. El tema de hoy es derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos que tanto para hombres como para mujeres son de suma importancia, pero lo vamos a desmenuzar el día de hoy. Así que los invitamos para que nos acompañen, hoy agradeciendo la participación de Miguel Ángel Preciado López, de la Asociación Enseñas, por estar como intérprete en la lengua de señas. Muchísimas gracias por estar. Así que bienvenidos, bienvenidas a Sororidades. Hoy el tema es derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos biológicos, psicológicos y culturales. Mujeres y hombres decidimos cómo ejercemos nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida, ya sea de manera formal o informal. La Fundación Huésped de Argentina responde hacia la pregunta: ¿qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por eso, todas las personas deben de tener garantizadas la misma libertad, igualdad y dignidad, los llamados derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales. Y se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no tener hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo. Los derechos sexuales y reproductivos son individuales. Nadie debe decidir sobre otra persona. En el caso de parejas, estos derechos pueden ser consensuados, pero por ningún motivo se debe imponer la voluntad de una de las partes, sobre todo cuando atenta contra los derechos de la otra. Para hablar de este tema de derechos sexuales y reproductivos aquí en Sororidades, me da mucho gusto recibir a la socióloga Katia Gabriela Esteva Cruz de la Asociación Civil Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Mucho gusto, Katia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros aquí en Sororidades y por venir a platicar ese tema que vaya cuántas preguntas van a salir el día de hoy. Sí. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué pasa con estos derechos sexuales y reproductivos? Se ha hablado últimamente y a lo largo de nuestra historia entre hombres y mujeres se ha estigmatizado mucho este asunto, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto? Los derechos sexuales y reproductivos son ese derecho a la autonomía y a la autodeterminación que tienen todas las personas sobre su cuerpo. Como lo vimos en la cápsula, sin distinción de sexo, edad, religión, grupo étnico, lengua, etcétera. Ese derecho para poder ejercer nuestra sexualidad de forma libre e informada y nuestra reproducción, decidir cuándo o no tener hijos. Por ejemplo, que son algunos, que son pequeños de los ejemplos que podemos tener porque existe una larga lista de ello, ¿no? Pero las mujeres se han visto más afectadas en este asunto de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, las mujeres históricamente hemos sido discriminadas, ha habido una desigualdad de género en relación a cómo ejercemos las mujeres nuestra sexualidad. Ha sido una enseñanza, una educación en donde a las mujeres se nos ha reprimido el placer de ejercer la sexualidad, ¿no? Una educación que lleva mucho estigma,
que lleva a muchos prejuicios, ¿no? Sobre la libertad que tenemos de decidir, ¿no? El momento o con quién nos queremos relacionar. Realmente la educación hacia las mujeres ha sido muy desigual en comparación a nuestros compañeros hombres. Katia, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Nos falta cultura sexual, nos falta cultura en este asunto de la sexualidad libre, tanto en hombres como mujeres. Las mujeres desde un inicio, desde la historia, qué sé yo, se puede hablar de son únicamente para tener hijos o hijas, únicamente para ser madres o solamente cuando los hombres quieran. ¿En este aspecto se ha avanzado o se sigue teniendo este sometimiento sexual con las mujeres? A nivel legislativo se podría decir que sí se ha avanzado, tenemos leyes vanguardistas, ¿no? Sin embargo, a nivel cultural, como lo mencionas, todavía hay muchísimo trabajo que hacer, porque precisamente la imagen o el estereotipo que se tiene de las mujeres es el rol de ser madres, ¿no? Progenitoras. Claro. La cultura nos ha dicho que ese es el fin último de las mujeres cuando hemos visto que no es así, ¿no? La mujer tiene el derecho a elegir si desea o no ser madre y remitirla únicamente a un rol de maternidad es coartarle todos los demás derechos y el potencial para desarrollarse en otros ámbitos de la vida. ¿En qué momento dentro de la sociedad, al menos aquí en nuestro país, hablemos de México, no nos vayamos a otras culturas porque sabemos que hay mucho arraigo y hay muchas situaciones, incluso hasta de violencia, ¿no? Una violencia sexual de la que se puede hablar. Aquí en nuestro país todavía nos falta esta parte. ¿En qué momento decido sobre mi sexualidad como mujer y qué pasa con estas mujeres que lo hacen? ¿Cómo son vistas por la sociedad? Nosotras siempre decimos que hay como una criminalización social, un estigma social de aquellas mujeres que han decidido, por ejemplo, no ser madres, ¿no? Porque al ser el rol que se espera de una mujer, aquella que es disidente a ese rol esperado, es como mal vista, atacada, ¿no? Es muchas veces discriminada para acceder a un trabajo, que inclusive, por ejemplo, cuando queremos acceder a un espacio laboral, muchas veces nos ponen el obstáculo, es que ya eres madre, no vas a poder rendir al 100, ¿no? O incluso, ¿no? Si están embarazadas muchas veces, si estás embarazada no te puedo contratar. Exacto. También. Muchas de estas barreras enfrentamos las mujeres que hemos decidido no ser madres o las que sí. Sin embargo, te mencionaba, a partir de 2011 México ratificó tratados internacionales y los puso al mismo nivel de la Constitución mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que está obligado a respetarlos y ejercerlos y a que todas las servidores públicos estén obligados a respetarlos. Entonces, en materia, por ejemplo, de sexualidad, tenemos la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes, que enmarca 14 derechos para adolescentes y jóvenes, desde el derecho a decidir sobre cómo ejercer su sexualidad, cómo ejercer la reproducción, hasta el derecho de con quién me quiero relacionar afectivamente, emocionalmente, de ocupar espacios públicos para demostrar mis afectos, por ejemplo, hasta el derecho que tienen adolescentes y jóvenes de incidir en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Que este es el tema que el día de hoy estamos tratando dentro de este espacio de sororidades para las mujeres, para los hombres, para la sociedad en general, derechos sexuales y reproductivos aquí en Sororidades. Hola, yo soy Yaka y el tema de hoy es derechos sexuales y reproductivos. Este es un tema que me encanta porque te invita a que conozcas y elijas libremente cómo quieres vivir tu sexualidad y tu derecho a la reproducción. Por supuesto, hoy en día es muy diferente que hace años, donde todo era pecado. Tápate, no te toques, no te conozcas. Hoy es tu decisión, es tu elección. Y realmente te invito a que aprendas a conocerte, respetando y bendiciendo todo tu cuerpo y el de tu pareja. Yo soy Yaka. Amor, paz, luz a todos.
Hoy hablamos aquí en Sororidades de derechos sexuales y reproductivos. Hoy nos está acompañando Katia Gabriela Esteva Cruz de la Asociación Civil Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Katia, que ya mencionábamos acerca, pues a grandes rasgos de cómo es que la sociedad se ha involucrado, cómo las mujeres han estado tomando en cuenta este derecho a nuestra sexualidad, a la reproducción. Pero también hablamos de estos 14 puntos que nos decías antes de ver a Yaka, el trabajo que se hace para que los jóvenes y las jóvenes también puedan conocer a qué tienen derecho, ¿no? Estos puntos de derecho sexual, de sexualidad y reproducción. Sí, ¿estos puntos se pueden encontrar actualmente en las redes sociales? Sí, claro que sí. Se llama Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos y realmente es un folletito muy visual, con colores atrayentes, porque es el folleto que se utiliza cuando damos capacitaciones a adolescentes y jóvenes y que también es el folleto que utilizan prestadores de servicios de salud para dar información. Este folleto lo podemos encontrar en internet, así poniendo Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, y la página de CONAPO también lo tiene. Entonces, estos 14 derechos lo que enmarcan justo es el poder que tienen mujeres jóvenes y adolescentes para ejercer su sexualidad y su reproducción de forma libre y autónoma. Entonces, por ejemplo, platicábamos de aquel derecho a la no discriminación, ¿no? Sí. La no discriminación que tiene, por ejemplo, adolescentes y jóvenes de expresar su orientación sexual, ¿no? A quien quieren querer, digamos, amor es amor, ¿no? Entonces tienen derecho a poder expresar sus deseos, su sexualidad, y hay un derecho que se cruza ahí, por ejemplo, que es el derecho de demostrar nuestros afectos en los espacios públicos, porque pasa que muchas personas nos dicen, bueno, pero están dos personas en el parque y se están besando, dos hombres, dos mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Me siento atacado, ¿no? Lo que sucede ahí es que muchas veces a quien se ataca es a la persona, ¿no? Es una discriminación contra las personas, contra su orientación sexual, y no se ve el espacio en el que se está ejerciendo. Cuando en otros países es lo más normal, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, mientras ellos no, ellas o ellos no infrinjan los derechos de los demás, son libres, todas las personas somos libres de expresar nuestras afecciones. Claro, obviamente con límites también, ¿no? Vamos, tampoco se puede hacer una exhibición tal cual sexualmente hablando. Por eso menciono yo el espacio, ¿no? Estos espacios públicos en donde tienen el derecho de expresar sus afecciones, sin embargo, también hay espacios en donde se puede hacer y espacios en donde, como tú dices, ¿no? Las acciones tienen que ser quizás más recatadas o no, pero ese derecho en específico marca el derecho que tienen las personas de poder expresarse libremente. Que bueno, vemos a una pareja heterosexual, un hombre y una mujer dándose un beso y no pasa absolutamente nada. Claro. Pero si vemos a una mujer con otra mujer o un hombre con otro hombre, es ahí donde sentimos como ese ataque, que no debería de ser así, ¿no? Claro, porque es ese cambio cultural o es ese shock porque no nos han enseñado ¿no? Porque ha sido una cultura llena de estigmas, llena de discriminación, de prejuicios, ¿no? Y esto involucra también, como bien mencionábamos al inicio, esta parte religiosa o espiritual, que estamos como todavía muy marcados en esta sociedad en la que todavía no podemos expresarnos de esta manera, no podemos decidir sobre nuestros derechos de sexualidad y de reproducción. Pero, ¿qué pasa sobre todo en los núcleos familiares cuando tenemos que hablar de estos temas? Sí, es importante abrir como este abanico, ¿no? Por ejemplo, estos 14 puntos, esta cartilla de la cual nos platicas, que papá y mamá pues puedan tener, incluso la familia, hermanos, primas, todo, que sea un conjunto, y en las escuelas también es importante ya empezar a hablar de estos derechos sexuales y reproductivos. Claro que sí. Hay un derecho específico que se refiere a la información, al derecho que tenemos a la información científica, laica y libre de prejuicios, ¿no? Y hay otro derecho que se refiere a la educación integral en sexualidad. Estos dos derechos refuerzan esto que dices, ¿no? De cómo desde la familia, que es como el principal núcleo, se debe de fomentar la información en sexualidad, ¿no? Para que adolescentes y jóvenes, conforme vayan ejerciéndola, conozcan sus derechos y conozcan qué pueden y también puedan reconocer la violencia de la que pueden ser sujetas. Sobre todo eso también, aquí están sujetos o sujetas, y en este caso también muchas veces pasa que ya que estamos involucrados o que vemos a jóvenes involucrados en sus derechos sexuales y reproductivos, muchas veces no tienen esta guía. No saben por dónde o qué hacer, o muchas veces resulta un embarazo qué hacer en este momento. Ahí es donde empieza también esta delgada línea
del derecho, por ejemplo, y lo que mencionábamos también hace unos instantes, del aborto, ¿no? Saber qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con este derecho, también se puede hablar de ello, ¿no? Se tiene que hablar de ello porque es una realidad, está sucediendo y no por no hablarlo o por tener una legislación que lo está penalizando, no sucede. Sí sucede, y sucede muchísimo. El año pasado tenemos registros de que al menos 350 mujeres de Veracruz se trasladaron a Ciudad de México a interrumpir su embarazo. Pero esas 350 mujeres tenían la posibilidad, el recurso económico de trasladarse. ¿Qué pasa con aquellas niñas y mujeres indígenas que no lo tienen? Cuando nosotras hablamos justo de este derecho a decidir sobre nuestra reproducción, lo hablamos desde una óptica en donde es un tema de justicia social, porque sucede que las mujeres estamos marcadas por muchas desigualdades y entre aquellas las geográficas. No es lo mismo una mujer en una comunidad indígena que se tiene que trasladar al municipio más cercano para ir a su centro de salud, a nosotras, mujeres que vivimos en una ciudad, en una urbe y que tenemos a la mano los centros de salud. No es lo mismo una mujer que habla alguna lengua y que no hay traductores para ella, a nosotras. Aparte de eso, la condición socioeconómica, ¿no? Y que incluso hay hasta violencia, ¿no? Claro. En este sentido de la salud. Por ejemplo, ha habido casos, quizá no me van a dejar mentir, ahí en casa, donde nos estén siguiendo a través de esta señal, dicen, bueno, es que el doctor no me quiso operar, no me quiso operar, yo ya no quiero tener hijos. No me quiso operar porque a lo mejor le tengo que pedir permiso a mi marido, ¿no? O a lo mejor todavía no estoy apta para. Entonces, todo este tipo también de violencia afecta a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Claro que sí. La violencia obstétrica, por ejemplo, que una mujer que no quiera tener hijos porque no es su proyecto de vida y vaya a querer operarse y el doctor, porque lo hemos tenido casos, le diga, no, es que tienes que tener al menos uno para que yo te pueda operar. Entonces ahí se está imponiendo sobre nosotras ese rol de que forzosamente tenemos que ejercer la maternidad cuando no lo queremos. El otro punto, por ejemplo, es el de embarazos adolescentes, ¿no? Que cruza mucho esto de derechos sexuales y reproductivos, porque Veracruz fluctúa en el segundo lugar a nivel nacional de embarazos en adolescentes. Y que de este tema es el día de hoy que estamos tratando aquí en Sororidades, Derechos Sexuales y Reproductivos, hoy con Katia Gabriela Esteva Cruz de la Asociación Civil Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, aquí en Sororidades. A través de Radio Televisión de Veracruz, con el día de hoy que estamos tratando el tema de derechos sexuales y reproductivos. Katia, que bueno, pues obviamente hay muchos temas que seguramente nos van a quedar y muchas preguntas que se quedan todavía por resolver, pero básicamente hablando de esta violencia obstétrica o de esta base de tapar o de cerrar o de no abrir esta puerta de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con las mujeres, hablando de mujeres. Todavía nos falta mucho por conocer, pero sí se puede prevenir. Hablabas de embarazos adolescentes que se han dado. Hablamos de chicas que se van clandestinamente a clínicas a interrumpir sus embarazos, que ponen en peligro su vida. Pero esto sí se puede prevenir. Esto también forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Se puede prevenir dando la información correcta, acercándose a las personas que les pueden dar esta guía. Por ejemplo, las organizaciones en Veracruz somos un puente para ello también. Y sobre embarazo adolescente, lo que hemos visto en Veracruz es que si bien el embarazo en niñas de 15 a 19 años ha disminuido por todas estas estrategias de prevención, de sanción, etcétera, el embarazo en niñas de 10 a 14 años se ha duplicado. Entonces ese es un tema que hay que ponerle especial atención porque muchos de esos embarazos son productos de violencia sexual. Entonces ahí hay otra arista, por ejemplo, que hay que atacar, ¿no? La violencia sexual con niñas, el darle la información correcta, el cómo pueden acceder ellas a los servicios de salud, a los hospitales, a poder
decir que necesitan una interrupción legal del embarazo, que aparte está respaldada por la norma 046 y por nuestro Código Penal, ¿no? Cuando es producto de una violación. Toda esta información las empodera y aparte les da esa posibilidad de tener un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? Y sobre todo también la comunicación tiene que ser básica, la comunicación desde casa, la comunicación entre amigas, la comunicación entre familias, tiene que ser importante precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Esta parte de yo no puedo hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija, porque yo siento que todavía no está lista, cuando no sabemos realmente qué pasa por la mente de esta persona, ¿no? Que ella es una adolescente, que ella es una mujercita, ¿no? Y que además, bueno, dicen muchas veces, no se tiene que educar a las niñas en esto. ¿Por qué? Porque todavía no. Ella hasta que crezca o hasta que se encuentre un buen hombre y este tipo de situaciones que podemos enlistar muchísimas más, pero que a términos también hasta muy bajos, ¿no? Como que no abra las piernas y que no se vista mal y que no haga este tipo de situaciones, porque entonces ella provoca que se pueda hacer todo este tipo de situaciones. Con todo eso nos enfrentamos. Sí, estadísticamente todavía, todo ¿no? eso se derrumba al decirles que en promedio los niños empiezan actividad sexual, relaciones sexuales a los 12 años. Eso estamos escuchando ahora, ¿no? Son estadísticas que están firmes ahí. Estas frases como peyorativas, discriminatorias, etcétera, no abonan. No abonan, solamente hacen que la desigualdad persista, se aumente, ¿no? Y que las niñas no puedan acceder a esta información, esta información científica, laica, que puede ser, que les puede salvar la vida, ¿no? Y que puede evitar, sí, embarazos, que puede evitar infecciones de transmisión sexual, muchas otras cosas. Eso, sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Ok, ya tengo una vida activa, una vida sexual activa, pero también me tengo que cuidar. Exacto. ¿No? Es todo un contexto en el que se puede uno involucrar hablando de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, Katia, dentro de esta Asociación Civil Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, ¿hablan con chicas? ¿Se acercan a sectores de mujeres, de adolescentes para hablar de ello? Tenemos ¿De hombres y mujeres? Un eje de trabajo que es derechos sexuales y reproductivos, en donde nos dedicamos a dar esta información y vamos a escuelas secundarias, bachilleratos, etcétera, para poder platicar con adolescentes y jóvenes. Y también hacemos foros, campañas, hacemos campañas informativas muchas veces en un parque, etcétera, repartiendo los folletos, repartiendo la cartilla para que pueda llegar a otras personas. ¿En redes sociales se encuentran también? Claro que sí, en Facebook estamos como Regedem, por siglas, Regedem Veracruz. En Twitter estamos como Regedem AC. Sí, ahí nos pueden encontrar. Finalmente, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué mensaje podríamos dar a la sociedad en general, tanto papás, mamás, las chicas también que nos están viendo aquí en Sororidades? Que es importante hablar con nuestras adolescentes sobre sexualidad, sobre reproducción, que es necesario darle las herramientas para que puedan elegir libremente sobre cómo ejercer su reproducción, en qué momento. Es importantísimo acercarnos desde muy pequeños a eliminar estos tabús que hay alrededor de la sexualidad, porque estadísticamente, como les comento, estamos viendo otra cara, ¿no? Otra cara en donde no estamos disminuyendo ni atacando los problemas de raíz, y es ahí desde la casa, desde estos espacios, en donde podemos comenzar a sembrar la semillita para el cambio. Así es, esta semillita que tiene que dar estos frutos ya, de inmediato. Esto tiene que ser ya, tomando en cuenta que en la sociedad estamos involucrados, así como vamos en el avance de la ciencia, de la salud, también de manera cultural tenemos que abrirnos a esta parte en la que la sexualidad debe de ser respetada, con la orientación, con el género, también sin discriminación, entre otros puntos. Pues hoy agradecemos Katia Gabriela Esteva Cruz de la Asociación Civil Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sororidades. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Así también agradecemos a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Enseñas por su participación como intérprete aquí en Sororidades. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por su preferencia.